plantear en el Fotoforum una imagen y analizarla, me parecía que hoy debía hacer otra cosa, y es analizar el contexto que explica, justifica el significado de las fotografías o la obra en general de un autor. Y en este caso concreto yo he pensado además en un fotógrafo valenciano, un fotógrafo además vivo. Por lo tanto, me parece que es una cosa que sí que puede ser inédita, por lo menos en lo normal que se suele hacer cuando se hace análisis fotográfico, porque siempre se va a fotógrafos realmente de peso, lo que no quita evidentemente para que vayamos digamos que alternando, ¿no?, unos fotógrafos clásicos con fotógrafos valencianos, ¿no? Así que, dicho todo esto, pues voy a dedicarme hoy, si os parece, y luego lo podemos comentar, pues eso, Joaquín Collado como fotógrafo valenciano del siglo XX y del XXI. Primero que nada, vamos a intentar justificar una posible clasificación de la obra global de Joaquín Collado. Y la verdad es que hay que empezar diciendo que hablar de fotografía es costoso, porque todavía hay que justificar en el campo de las artes a qué campo de la fotografía lo ascribimos, cómo lo definimos o a qué género pertenece, ¿no?, una fotografía o un conjunto de fotografías. La pregunta, por tanto, importante ¿es clasificable en géneros la obra de Collado? Y la verdad es que yo, desde luego, personalmente pienso que la clasificación en géneros es y debe de ser convencional, porque en definitiva el significado es el único criterio para agrupar las fotos en géneros. Las fotografías, como textos concretos que son, la verdad es que se resisten a ser clasificadas en géneros concretos. Y esto lo vamos a estar viendo, yo creo que en todo tipo de imágenes, de todo tipo de autores. Croce, Benedetto Croce, un clásico de la estética del arte, afirmaba que la obra de arte es irreductible a ser encasillada en géneros concretos. Sin embargo, yo creo que podemos asumir una clasificación según la naturaleza del sujeto fotografiado, en una serie de géneros que todos manejamos, como el de fotocalle, fotopaisaje, retrato, desnudo, foto arquitectónica, foto publicitaria, industrial, de prensa o fotoperiodismo, de guerra o social, fotoreportaje, bodas, bautizos y comuniones, o bodegón, o lo que queramos. Hay muchísimos géneros a los que podemos ascribir una determinada fotografía. En cualquier caso, yo insisto en la idea de que ascribir una fotografía a un género es insatisfactorio, pero se ha utilizado y se utiliza constantemente. Por otra parte, entendemos que el lenguaje ya es una forma de clasificar o categorizar la realidad, y en este sentido, el género sirve más para interpretar que para clasificar. Por lo que optamos por clasificar o adscribir, en su caso, cada fotografía a varios géneros a la vez. En este sentido, a la obra de Collado, que la conozco bastante, yo la clasificaría de la forma siguiente: foto de paisaje, como un criterio, paisaje urbano, ciudad y sus gentes, mercado central, plaza de San Esteban, rastro, plaza redonda. Otro género podría ser retrato, es retrato, como niños, miradas o gitanos. Otro sería cerca, más cerca, porque también es una característica que tiene Collado. Otra sería instante decisivo, y otra, fotoreportaje o reportaje social. Barrio chino, foto de calle, el Corpus, romería de San Esteban, San Antonio Abad, Semana Santa de Benetúser, Semana Santa del Grao, Virgen de los Desamparados, contracultura hippie, manifestaciones sociales, etc. Y sin embargo, esta clasificación, o toda clasificación en general, sirve de poco. No nos define a su autor, porque al estudiar la obra de un autor en su conjunto, en tanto que fotografía, en tanto que texto fotográfico, tiene un significado que se puede ver o al que nos pueden llevar las formas que contiene la imagen.
la relación sintáctica que hay entre ellas y que sin embargo va más allá de esos elementos, es decir, a la intención del autor de las fotografías. No basta con la aprehensión intelectual de la obra, sino que es necesario sentir un estado motivó en el artista la inspiración. Y la única vía de acceso a esa emoción es que la obra misma permita el análisis. En nuestro caso, al estudiar la obra de Collado, esto es mucho más claro, porque hay una característica que el propio Collado señalaba. En una entrevista de Ferran Bono para el periódico El País de la Comunidad Valenciana, dijo: a mí siempre me han interesado las personas, tener una cierta complicidad con la gente. He hecho muchos paisajes también, pero nada me ha interesado más que la mirada. Bien, otra cosa importante a decir sobre Collado, sobre la obra de Collado, es cuáles fueron las condiciones de producción. Es decir, en qué eje de ordenadas y abscisas este fotógrafo funcionó, porque eso nos clarifica mucho también su conjunto de obra, ¿no? Joaquín Collado se inicia en la fotografía en el año 59 y en el año 1965 se asocia a Agfobal, Agrupación Fotográfica Valenciana. Por lo tanto, su vida, y a partir de ahí su vida va a estar absolutamente ligada a Agfobal. Las agrupaciones fotográficas tienen una enorme importancia en la España de la época. En Valencia existía el Fotoclub desde el año 28 y la agrupación fotográfica desde el año 46, porque estaba prohibida sencillamente toda actividad asociativa desde el año 36 hasta el 46. Se aprendía a través del intercambio de experiencias, hablando con los compañeros fotógrafos y con algún que otro anuario fotográfico en el que se podían ver cámaras fotográficas, las características técnicas, las ópticas y el material fotográfico adecuado. Por lo tanto, eran lugares de encuentro, de formación, tanto técnica como estéticamente, precisamente a través de los concursillos, las exposiciones y las tertulias que además marcaban tendencia artística. Y además generaban debate entre los aficionados a la fotografía. A partir de la década de los 50 surge una nueva generación de fotógrafos que renovaron con su actitud crítica el documentalismo, la fotografía de calle y la denuncia social. Es posible que fotógrafos que vinieron de fuera, como Eugene Smith, al publicar una serie sobre el pueblo extremeño de Leitosa, o el libro Palabra e Imagen publicado por Tusquets, con textos de fotógrafos de AFAL como Colita, Isabel Esteva, o Sergio Larraín de la Magnum, o la exposición de Otto Steiner en Vigo, o la salida en el año 63 de la revista Imagen y Sonido, propiciaran estos cambios. Por tanto, estamos hablando de una época que era la España de la renovación, la época de la Real Sociedad Fotográfica, la Escuela de Madrid con la Palangana como grupo, con Gabriel Collado del año 25 al 2003, Gerardo Bielba, 1921, Ramón Massats, entre otros, que rompieron con ese aislamiento localista y salieron a exponer fuera de España. En el año 57, Edward Steichen expone La familia del hombre, The Family of Men, en Valencia, lo que supuso una revolución. Un nuevo punto de vista fotográfico sobre la realidad social, la mirada humanista, en definitiva. Ese nuevo punto de vista fotográfico es muy importante. Es un movimiento que está representado a nivel europeo por Cartier-Bresson y por Robert Doisneau. En el año 56, Carlos Pérez Siquier empieza a fotografiar a los vecinos de La Chanca. Entre los años 58 y 60, Joan Colom fotografió el barrio del Raval en Barcelona y en el año 62 Ramón Massats publicó Neutral Corner. Esta nueva generación de fotógrafos surgía con fuerza
a través de plataformas como AFAL y marcaron la fotografía con ese sello de el inconformismo y la rebelión frente a las normas salonistas, ¿no?, de los salones de la época. Esta actitud la asumía Fauval. En la década de los 60, la actividad renovadora en Valencia tiene entre sus cabezas visibles a Miguel de Miguel y a Joaquín Collado, que ya miran desde otras formas nuevas al mundo que les rodea. Joaquín observa el mundo que le rodea a través de la imagen directa de la vida cotidiana en su contexto social, cultural y económico. Según cuenta él mismo, empezó con una régula alemana de 35 milímetros que no tenía fotómetro, lo que obligaba, como a tantos, a llevar una tarjeta de consulta. ¿Os acordáis? Es una tarjeta, aquí en Valencia creo que se hizo famosa la de Balaguer, todo el mundo la tiene, yo tengo una por ahí. El caso es que esta tarjeta tiene arriba ISO, velocidad, diafragma y tiempos, y en el lado izquierdo tiene los niveles de ASA, ¿no? 100, 400, 800, 1600 y digamos los cálculos hechos para aplicarlos directamente, ¿no? Era una época muy artesanal. Bien, pues Collado, después de esta regula, cambió a una Valdesa y como no era reflex, volvió a cambiar de cámara 2 años después a una Contaflex con sus accesorios de filtros y ópticas. Sin embargo, esta cámara no le permitía acercarse a los motivos, que era precisamente una de sus prioridades. Por ello cambió a una Nikon FTN con una óptica de 50 milímetros y otra de 135. También usó simultáneamente una Nikormat con un 28 milímetros y sustituyó al final la FTN por una F2 de Nikon, mucha más liviana, con un objetivo micro Nikkor de 55 milímetros, llegando así a la relación 1:1. La Nikormat la reemplazó por una Nikon 801 con objetivo 35-105. También usó la Rolleiflex 6x6, que usó para la serie de niños en la calle. Collado tiene especial interés por el gran angular, precisamente por la profundidad de campo. Porque, como él mismo dice, salgo a la calle a buscar la foto. Y le gusta estar cerca, ya que, como dice Capa, cuando una fotografía de reportaje no es suficientemente buena, se debe a que no está tomada suficientemente cerca. Bien, otra cuestión importante en el contexto de un fotógrafo, en este caso de Collado, el tema de la edición fotográfica. Era importantísimo el tema también. Como dice Pepe Ribes, José Ribes, especialista en técnicas de revelado y fotógrafo de Fauval, Joaquín Collado es un buen conocedor de las emulsiones en blanco y negro. Y no le pasó tampoco desapercibida la importancia de la película infrarroja. Una emulsión un poco especial, porque dándole una aplicación adecuada podría proporcionarle unos resultados bastante impactantes e incluso espectaculares, como se puede ver en las fotografías de paisaje o en la serie Semana Santa del Grao. Pese a las dificultades de espacio, el laboratorio fotográfico permitía hacer ampliaciones de hasta 50x60, incluso esmaltar las fotografías. Su papel preferido fue el de contraste variable. Era todo muy artesanal. A Collado no le gusta el revelado suave, prefiere el contraste y usa el blanco y negro. Normalmente la película Balca HH29, usada a 400 ASA, forzado a 800, incluso a 1600 ASA. Esta es otra característica de Collado. No gustándole el revelado suave, consigue un fuerte contraste, pero sin grano. No da dramatismo en el laboratorio. Sin embargo, no le importa recortar. Y de hecho, sus 70 y tantas mil fotografías negativos que tiene se pueden reducir, yo diría que a 25.000, por el hecho de que él un fotograma lo podía recortar infinidad de veces, 10, 15, 20 veces, ¿no?
con lo cual evidentemente ahí se da uno cuenta de que el recorte de una imagen es una fotografía autónoma respecto del fotograma original. Bien, pues repito la idea de que no da dramatismo en el laboratorio. Lo que le importa a él es el resultado final de una fotografía, por eso no le importa recortar, cosa que hoy en día nosotros diríamos, o una de dos, lo hacemos siempre, o por el contrario opinamos que eso es manipulación, ¿no? del negativo. Bueno, a partir del 18 de junio de 1991, hasta el 27 de febrero del 2007, ejerció la presidencia de Afobal y a partir del año 88 y hasta diciembre del 2002 dirigió la revista que creó Afobal también. Al final organizó muchos salones nacionales, incluso internacionales, desde el año 76 hasta el 2006, en el que se celebró el 40 Salón de Otoño de Fotografía. De la mostración de su obra hay que decir que ha participado en 38 colectivas solo y en 29 exposiciones individuales. Por lo tanto, no era muy conocido en los ámbitos de las galerías ni en el artístico en general. Estaba ceñido, y esa era su vida prácticamente, a las agrupaciones fotográficas. Realmente Collado era en aquella época muy conocido a nivel de agrupaciones, pero desconocido realmente a niveles internacional, por supuesto, y a nivel incluso nacional. En el sentido de que él ha participado en 38 colectivas y en 29 individuales. Eso sí, ha actuado mucho de jurado en muchos certámenes fotográficos. En el año 97, Vicente Franco comentaba en el catálogo: Collado es un fotógrafo con sensibilidad hacia los sucesos. Tiene un instinto natural que le hace realizar la toma fotográfica en el momento adecuado y se acerca y mezcla con los personajes que va a retratar. A mí esto me parece fundamental para entender las fotografías de Collado. Robert Capa dijo: una fotografía que no es suficientemente buena se debe a que no está tomada suficientemente cerca. Collado es un testigo ocular que, gracias a su identificación con el equipo fotográfico y a su instinto de reportero, consigue una narración que no precisa texto. Es un fotógrafo de reportaje, a quien gustándole mucho el paisaje, sin embargo, no le gusta prepararlo. Prefiere encontrarlo. Por eso sus reportajes son tan espontáneos. Hace las fotos inesperadamente. Hace lo que le llama la atención, no las prepara. Quizá por ello, al hacer un reportaje de manifestaciones religiosas o políticas, al hacer las fotografías, no le salen aisladas, sino que cuentan una historia. En definitiva, narra lo que ve. En mi opinión, en las series, por lo menos en las que yo he agrupado como obras de Collado, está más cerca de la fotografía narrativa que del instante decisivo. Lo que le importa es la serie, no la foto aislada. Incluso los retratos hechos en la calle se integran en la serie, como es el caso de la serie de El Rastro o en la serie Gitanos. Por otra parte, no podemos dejar de valorar su carácter de documento en el conjunto de la obra de Collado. Como dijo en el año 2000, con ocasión de una exposición en Afobal, Vicente Torregrosa Andreus, afirmó: desde la perspectiva del siglo que estrenamos, los 60 del pasado adquieren un valor incalculable en la consideración social de la época. Aquellos fueron años difíciles por motivos de sobra conocidos. Cuando hoy nos encontramos frente a las obras de entonces, no es extraño sentir la sensación de algo a la vez próximo y lejano, de recordar y olvidar, de valorar esas imágenes con un cierto rigor histórico, testimonial. Ese valor testimonial me atrevería a decir que no estaba presente en el ánimo de los fotógrafos de la época. Y esa es precisamente la grandeza de Joaquín Collado.
autodidacta a ultranza, osado capturador de imágenes en ocasiones rayando la ilegalidad, Joaquín Collado representa a una parte de los fotógrafos que hoy tienen muy merecido el privilegio de haber sido testigos y notarios de la realidad social y emocional de la época. Bien, vamos a pasar a un análisis rápido de las características de la obra de Joaquín Collado en su conjunto. Si quieres, Fernando, las fotografías de 1 a 4. Si hacemos un breve recorrido por alguna fotografía del conjunto de su obra, comprenderemos bien el significado de su fotografía. En la serie Gitanos, Collado fotografía con gran naturalidad a familias enteras de gitanos, logrando documentos de contenido social y étnico magníficos y, cómo no, con los niños de protagonistas. Y siempre destacando sus miradas penetrantes, orgullosas e inquisidoras sobre la vida incierta, sobre el escenario humilde de sus chabolas, gitanos fotografiados a través de la conversación, captando antes su confianza que las fotografías y regalándoles luego estas para capturar su confianza de nuevo y de ese modo captar la mirada social de un pueblo que no olvida sus raíces. Por lo tanto, él la llama directamente mirada racial. Yo aquí haría un llamado a ese concepto, ¿no?, de raza, en el sentido de que debemos ser conscientes de que es un término erróneo. Es decir, raza es un término del siglo XVI que tuvo su expansión en el siglo XIX y por lo tanto es una categoría taxonómica que equivale a subespecie. Y desde luego los gitanos no son una subespecie de otra especie humana, ¿no? Hoy no tiene ninguna validez ese término y en definitiva tenemos que ser conscientes de que todos somos diferentes pero miembros de una misma especie biológica. Bien, esa es una característica que destacaría de Collado, no gustando de la fotografía suave, de lo gris, de los tonos intermedios, sin embargo su mirada es amable. Su manera de ver la realidad es amable, comprensiva. De hecho, si analizamos en el futuro alguna imagen más de esta serie, desde luego las veremos con calma. Como dice Julio Balaguer, que también es un fotógrafo perteneciente a Fobal y que es un estudioso de esta serie de Barrio Chino, la técnica utilizada por Collado, puedes poner la diapositiva 5. La técnica utilizada por Collado en la toma imprime un rasgo definitorio a esta serie que cabe mencionar expresamente. En esta ocasión no hay complicidad entre fotógrafo y el sujeto que caracteriza gran parte del cuerpo fotográfico de Joaquín Collado. Este rasgo diferencial, que también comparte con Joan Colom, los diferencia a su vez también del trabajo de Brassai del París de los años 30, donde se producen posados. Tiene su base, por una parte, en la necesidad del fotógrafo de pasar desapercibido. Claro, pasar desapercibido para no influir en la escena, así como ser la única manera, la única forma de captar las fotografías en un entorno en el que el fotógrafo es un elemento extraño y que en caso de identificarse como tal hubiese generado rechazo. No tanto probablemente entre las prostitutas, sino entre los clientes, obviamente. De hecho, respecto a este último aspecto, existen retratos de Joaquín Collado de las prostitutas en una actitud de complicidad típica del resto de su obra, que en estos casos, están fuera del ámbito propiamente dicho del ejercicio, evidentemente, de la prostitución. Otra serie de la que puedo hablar así en líneas generales y que podemos tratar alguna fotografía en un futuro próximo o lejano, que sería la serie Rastro, podríamos decir lo siguiente. Rastro, la fotografía 6, eso es. Es una serie especial. Data del año 1968,
y es de las pocas referencias existentes en fotografía. Como afirma Julio Balaguer, también, la serie del rastro es de enorme valor por cómo capta al personaje y su entorno, a través del retrato, la confianza y la cercanía entre el fotógrafo y el sujeto. Y además el permiso, la petición de permiso al fotografiable le permite la obtención de retratos pausados, con los que Joaquín Collado consigue captar la personalidad de cada personaje en su entorno. De esta forma, el conjunto de la serie conforma una especie de catálogo o un estudio etnográfico de un entorno muy particular. Bien, otra serie muy importante, muy interesante, es la de Niños. Collado supo ver la inocencia en sus miradas, sin por ello resaltar sus actitudes tanto de felicidad como de expectación ante su futuro de vida. Niños de rostros serios, sonrientes, con sus madres o solitarios, en las calles y plazas o en ferias, rastros o espectáculos circenses. Joaquín sabe captar la vida cotidiana. En la fotografía será posible que, creo que está al final, pero bueno, al final de estas de 7 a 10. Es una fotografía probablemente que también me gustaría a mí analizar individualmente porque tiene mucha enjundia. Bien, pues el tema está en que esta fotografía en particular, que es del año 1970, en ella es evidente el peso de la connotación de la imagen. La textura, la composición, la iluminación y el contraste contribuyen precisamente a ello. La unidireccionalidad de las imágenes, la unidireccionalidad de las miradas de los niños nos lleva a lo que ocurre fuera de la fotografía y despierta la imaginación de quien la ve. El punto de vista, la espontaneidad y la impresión de realidad y la composición permite interpretar la intencionalidad de captar en un instante la emoción de la intriga. ¿Cómo construye el autor el espacio de la representación en esta imagen? Se puede afirmar que el fotógrafo ha captado el momento significativo y dispara. Ha conseguido a través de las miradas insistentes de los niños que lo que están mirando ellos inquiete al espectador a través de la cámara. El espectador siente el asombro que parecen sentir los niños. Es un espacio delimitado. Pero al no tener referencias físicas, no parece que sea un espacio cerrado. La curva que tienen los rostros que forman una S en la imagen, ¿no? Es un espacio del que no sabemos si es interior o exterior. Parece un espacio, esta es la imagen a la que me refiero, parece un espacio cerrado. Tiene una gran fuerza icónica a nivel compositivo y con un gran valor connotativo. Y la falta de profundidad, de foco, contribuye a generar inquietud. Transmite una cierta claustrofobia. Es un espacio poco habitable que focaliza y dirige nuestra intención inevitablemente hacia las miradas de los niños. Esa confusión que genera la mirada de los niños y el punto de vista de la cámara obliga a la indagación por parte del espectador. Nos retrotrae a nuestra propia infancia, con sus asombros, intereses y apertura al mundo. Y en cuanto al tiempo de la representación, se trata de la captación del instante. Pero nada ha sido preparado. Yo diría una cosa, y es, yo le pondría una excepción. Esto es un recorte de una fotografía y pertenece a un montón de recortes de ese mismo fotograma. Por lo tanto, lo que acabo de decir de que nada ha sido preparado tendría la excepción, evidentemente, del reencuadre en la ampliadora, ¿vale? Sin embargo, volviendo a esta imagen en concreto, pues la espontaneidad se completa con la inocencia infantil y con la suspensión de la temporalidad. El instante decisivo nos lleva a una situación atemporal. Tiempo real y tiempo simbólico van de la mano en esta imagen. En la medida en que como espectadores nos identificamos con estos niños y su asombro o inquietud, en un tiempo pasado recordaremos nuestro propio pasado. De gran carga connotativa, esta fotografía nos induce a interpretaciones muy personales y subjetivas.
En esta representación se genera una vuelta al pasado desde la expectación. Es un ejemplo de captación de un instante. Es decir, el fotógrafo capta como testigo el momento preciso que remite a un acto enunciador. Bien, otra serie interesantísima es la de los bajos de la iglesia de los Santos Juanes. Y aquí tenemos una fotografía de ellos, ¿no? Aquí Joaquín lo que hace es realizar instantáneas que marcan una suspensión del tiempo. Personaje y entorno remiten al documento histórico, pero no solo reproduce una actividad laboral de la época en las covachuelas o casillas de San Juan, sino que va más allá. La composición y el punto de vista hacen que no solo sea una fotografía social, sino un retrato cargado de connotaciones. Aunque la imagen es aparentemente sencilla, pues parece que refleja una situación corriente en la Valencia de los años 70, trasciende esa fecha gracias al puntum de la atemporalidad. Esto, si queréis, lo hablamos. La perspectiva de la cámara coincide con la del observador. No hay un centro en la imagen, sino 3 bloques que organizan el abigarramiento de objetos que ocupan la imagen y que parece que sepulten al personaje. La ubicación del rostro masculino en el punto de atención superior dirige la mirada del espectador hacia el rostro e indaga en su expresión. Bien, otra serie también, más que serie, bueno, es una fotografía concreta que es principio y fin, pero también se corresponde con una serie, ¿no? Esta pertenece a Desamparados, vale. Esta. Ah, vale. Esta es. Niños y eso, vale. Eso es, vale. Es de la serie Niños, pero también la tituló él como principio y fin. Y lo digo por lo siguiente, porque lo destacable en esta fotografía y a través del título que le da es el uso que hace de los escenarios urbanos. La Valencia antigua, en este caso la plaza de San Esteban. Las paredes y fachadas viejas de ese barrio le sirven de marco contextualizador del concepto de tiempo, de las sensaciones o de cuanto ocurre en ese espacio. En este caso, el transcurrir de la vida. Pero también esta imagen nos habla de fotografía, sobre todo de lo que de ambiguo hay en la fotografía. Como es habitual en este fotógrafo, la naturalidad de la captura fotográfica y la clara amabilidad en la muestra de las emociones humanas nos adentra en el intimismo de la fotografía. Esta imagen muestra una situación que, siendo espontánea o natural, es tierna. La imagen es equilibrada, porque la figura del anciano, por ser más grande, ocupa la parte central de la imagen. Al tratarse de la descripción de un hecho que se da en una calle, como es el de que un anciano observe a un niño, está más próximo a un instante decisivo que a un estatismo. El retrato del niño no ocupa el centro absoluto de interés, pero es un retrato porque connota otras ideas, contextualiza al retratado y nos habla de su ambiente social, cultural y económico. Hay un recorrido visual en la fotografía que nos lleva de la mirada directa del niño a la del anciano y de ahí al punto ahistórico de fuera de la imagen. Y es aparentemente un posado de personajes que diríamos por la trayectoria del autor que no se trata de una pose forzada por el fotógrafo, sino que es fruto de la conversación del fotógrafo con los personajes y la consiguiente situación sincera de los personajes. La otra serie, y aquí podrías pasar las diapositivas del 14 al 18, Las Fiestas, una serie, en este caso La Virgen de los Desamparados, pero que también la hay de la Semana Santa de los Poblados Marítimos, San Antonio Abad, el Corpus Christi, etc. Collado representa estas procesiones, algunas de ellas mitad paganas, mitad religiosas, en toda su especificidad, pero intercala retratos. Es evidente que las procesiones se arraigan en la cultura del pueblo valenciano. Nada hay en ellas de superfluo, sino que su sentido está precisamente en la antropología cultural mediterránea.
Las corporaciones de sayones que rinden culto a Jesús Nazareno con su cruz a cuestas, la corporación de granaderos con su culto a la Santísima Virgen, la de los Dolores y la de la Soledad, y las cofradías de penitentes con su capirote típico, las cofradías del Santísimo Cristo del Salvador, la cofradía del Santísimo Cristo del Buen Acierto y la cofradía del Santísimo Cristo de la Concordia, son expresión de las relaciones sociales en el seno de los poblados marítimos y de su estructura económica y cultural. Es característico de cada hermandad que cada Semana Santa se dé culto a las imágenes en los domicilios de los cofrades y un día determinado se procesione con su trono anda en un recorrido por sus calles. Pues bien, los ojos de Joaquín Collado encuadran estos escenarios, pero con una característica muy particular. No busca solo documentar, buscando el reportaje. Más que fotografiarlo, lo que hace es describir el rito. Crea un reflejo de la historia social. Es un fotógrafo social, en mi opinión. Y esta manera de trabajar la fotografía implica una sensibilidad especial. Está en el momento preciso y está en medio del suceso, de lo que acontece, muy cerca de la gente, de los personajes. A modo de conclusiones, esta proximidad, que es propia de un reportero, se ve completada por otro gran valor de sus fotografías, que la convierten en arte. Se trata de la fuerza que tienen estas fotografías, que no solo retratan la época pasada, con sus valores y dificultades que todos sabemos, sino que cuando estamos frente a ellas, como lectores, espectadores, nos encontramos con la ambigüedad del recuerdo y el olvido, lo cercano y lo recordado. Es decir, que no solo son un testimonio histórico objetivo, sino que obliga a interpretar, a rebuscar en mí mismo, en la memoria y reflexionar. Rafael Solaz, cuando cita al propio Joaquín, dice: a mí siempre me han interesado las personas, tener una cierta complicidad con la gente. He hecho muchos paisajes también, pero nada me ha interesado más que la mirada. Bien, por eso sus fotografías más impactantes las encontramos en los poblados marítimos, el Corpus, San Sebastián o la Virgen de los Desamparados, porque siempre hay personajes en primer plano o miran directamente a la cámara. Así es como transmite Joaquín Collado el dolor, la tragedia o las emociones de la vida humana. La espontaneidad, entre comillas, implica naturalidad. Y él sabe mostrar la curiosidad o interés por un ambiente con naturalidad. Habla con los personajes a quienes va a fotografiar y el ambiente solo es contexto. Por eso el paisaje urbano que podemos entrever de la Valencia antigua, de Belluters, de la Plaza San Esteban o el Grao, no se muestran como paisaje urbano. El paisaje urbano está en función de lo que sucede en él, no tiene más relevancia. Por eso habla, intima con el personaje para penetrar en él y mostrarlo de verdad, captando su verdad. Decimos de Collado que tiene humanidad, ternura en su acto de fotografiar, y es porque busca conscientemente transmitir los sentimientos de sus personajes. Collado es un filántropo, no es capaz de mostrar violencia en ninguna de sus imágenes, lo que no impide que denuncie una situación social y económica de su época. Collado dice una y mil veces que la ternura y el humor son sentimientos que forman parte de la vida cotidiana y por los que siente una inclinación especial. Collado, al mismo tiempo que inspecciona el mundo, al mismo tiempo que lo capta, sugiere una posible reflexión sobre la mirada misma. Collado consigue fascinar con su fotografía porque, como dice Susan Sontag, la contemplación de imágenes nos da la emoción de sentir el pasado. Y esto es lo que yo quería exponer hoy para que podamos hablar sobre ello, si os parece. Como veis, el contraste en las imágenes es la textura que da sentido a la imagen, le da ese dramatismo, ¿no? Y es por el uso de reveladores y de papeles duros
en la edición. ¿Estas fotografías las haría sobre qué año? ¿Sobre los 70, 80? Eso, 70, 80 incluso, sí. Incluso 80. Sí, hay algunas que se ve que son de la democracia porque hay publicidad de partidos políticos. Sí, sí. Sí, estaba otras se ven bastante más antiguas, de los años 60 y pocos. Eso por la ropa de los niños y un poco la... Sí, no, aquí se veía la Esquerra Unida por aquí. Exacto, es que exacto. Pero es el propio, es la personalidad fotográfica de Collado, evidentemente. Es decir, esos 30 años que puede haber entre estas fotografías, pero fijaros la diferencia que puede haber entre esta fotografía en concreto y las que Jarque tiene sobre el corpus. Sí. Este hombre es realmente, como fotógrafo, muy humanista, en el sentido de que es muy dulce, muy suave, muy tierno, ¿no? Lo que no quita para, en este caso se centra, ¿no?, en los guardias civiles, pero yo estoy convencido que no pretende hacer una crítica, cosa que en Jarque todos sabemos, se ve enseguida, ¿no?, como su fotografía es una fotografía de documento y por tanto crítico con el establishment, ¿no?, de la época, no el franquismo en concreto. A eso contribuye, yo creo, la personalidad de Collado. Collado es un hombre que desde luego profesionalmente era bancario o es jubilado, pero en cuanto podía salía a hacer fotos, ¿no?, sobre todo los fines de semana, y lo hacía con su mujer. Su mujer le servía de escudo y de la misma manera que también utilizaba la cámara a nivel de cintura precisamente para pasar desapercibido. Y como las cámaras que usaban eran cámaras que hacían ruido al disparar, solía toser. Lo cuenta él mismo como una anécdota, ¿no?, porque estaba muy integrado con su cámara. Y entonces al toser podía hacer la foto y no despertaba suspicacias, ¿no?, en el sujeto a fotografiar. Lo que me llama la atención viendo fotografías de Collado es que este tipo de fotografía hoy es impensable. Impensable. Nos romperían la cara enseguida. Entonces lo veo un poco con envidia, ¿no?, de poder plasmar todo eso en una fotografía en estos tiempos. Decir, bueno, hoy es impensable. Eso me llama mucho la atención. Sí, hay fotografías de las procesiones en pueblos, ¿no?, donde está el cura con la cruz delante, en un paisaje de montaña, despoblado, con el guardia civil con la metralleta, bueno, o con el, como se llame, en ristre, ¿verdad? Y luego la gente vestida de negro, en fin, una cosa ancestral. Sí. Este tipo de fotografías, desde luego, hoy en día ya no se hacen porque se han convertido todas en fiestas prácticamente. No es muy difícil encontrar, hombre, las useras, pero también hay que apartarse mucho, buscar los encuadres para no coger el ambiente festivo, ¿verdad?, de las procesiones que tienen hoy en día. Sí, lo que me llama la atención de él es que se mete dentro de la foto. O sea, eso creo que es una cosa muy importante que sí tenemos que tener clara todos, ¿no? Para hacer este tipo de foto y que la foto resulte, tienes que meterte con un gran angular o con un 50 como máximo, te tienes que meter dentro de la foto. Lo demás, en mi opinión, mi humilde opinión, creo que quedas como un mirón. Cuando trabajas con un teleobjetivo, quedas como un mirón. Y eso en la foto se ve, la calidad de la foto se ve. Tiene mucha razón. Esto, y además esto es clásico, no solamente lo pone en práctica. Yo creo que Collado se influyó muchísimo por Massach y por Capa y por Steigen y demás, ¿no? Pero eso es verdad. Si una foto no estás muy cerca, no sale una foto buena. Eso sí, en este tipo de foto concretamente sí. Sí. Porque la foto no está comprimida, no está aplastada, están todos los personajes ahí y eso se nota, eso le da mucha calidad a la fotografía. Claro, también es verdad que en ese momento no estaba tan mal visto el hacer fotos, ¿no? Hoy en día, ya digo, seguramente todos los que están ahí, el primero que te diría algo es el guardia civil, que por qué has hecho la foto. Y a continuación todos los niños o la gente que hay allí te dirían algo, algunos de ellos, vamos. En fiestas no tanto, pero normalmente sí que te dirían algo, seguro. Entonces es una pena. Sí, bueno, a ver, en principio en las procesiones hoy en día también se puede hacer, siempre con respeto y estas cosas, ¿no? Pero con cuidado. Pero sí que es verdad que sales a la calle, hacer foto de calle
suele ser un poco más Parece difícil. que en temas festivos y tal sí que está como más consentido que se haga fotografía. Al ser un acto público y tal. Pero a partir de ahí es muy difícil, muy difícil. Y en este tipo de actos también hoy en día habría gente que te diría algo, ¿eh? Seguro que lo querría salir. El problema que tendríamos hoy es que esta misma fotografía, si fuese mía, yo no la expondría en una exposición. No, ¿Por qué? Porque al no disponer del permiso por escrito de los niños y de los adultos que haya por ahí, me expondría a que nos hicieran una denuncia. Con lo cual, pues te coartan la posibilidad de hacer este tipo de fotos, ¿no? Al final, menos mal que no somos profesionales de la fotografía y podemos simplemente disfrutarla. Por lo tanto, el hacerla, el revelarla y el enmarcarla, creo que, bueno, pues te da el placer suficiente o al que te puedes, digamos que, reducir, ¿no? Porque una fotografía, si no es vista por la gente, yo me preguntaría si es fotografía. No existe. Claro, no existe, efectivamente. Una fotografía que se queda en un disco duro es igual que, sin ser tan, no sé, tan exagerado, yo siempre me pregunto que si una fotografía que no se pasa a papel realmente es una fotografía, llega a poder definirse como fotografía. Claro. Yo creo que Susan Sontag se quedó corta cuando hablaba del acto fotográfico como un acto, digamos, de muerte. Yo es que lo que acabo de decir definiría perfectamente como un acto de onanismo, ¿no? El hacer una fotografía, tal y como yo la he explicado, ¿no? Tal y como yo la he expresado. Porque claro, si no llega a ser público, pues no sirve de mucho, la verdad. Claro, estoy de acuerdo. Bueno, pues en eso estamos, hay que hacer exposiciones. No tenéis que cortaros. Sí. No. Se propone exposición, todos a exponer. Venga, hay que sacar esas fotos de los discos duros que se están llenando de polvo. Sí, porque si lo piensas fríamente, las fotografías que están en los discos duros, como no las pases a un libro, como no las imprimas por algún motivo, el final sabemos todos cuál es, ¿no? Sí, no. Desaparecerán totalmente. O sea, nadie se va a preocupar después de estudiar esas fotos o de imprimirlas o de publicarlas, en absoluto. Están muertas. Pues mira, pues Joaquín Collado empezó ahí en Acfobal también, ¿no? Sí. La asociación es autodidacta. ¿Qué nos diferencia? ¿En qué nos diferenciamos nosotros con Joaquín Collado? En su ojo, solamente en su ojo. Pues el ojo se entrena. El ojo se entrena y nos podemos entrenar gracias a él también y a muchos otros porque podemos ver sus fotos y aprender de su manera de mirar. Vanessa dice, si no recuerdo mal, hubo una exposición en el Museo de Torrent de Collado. Sería un poco antes del COVID. Pues la verdad es que no me acuerdo. ¿Alguien lo sabe? Sí, se expuso, vamos a ver, se hizo una actividad en Afobal que era un mes con Collado. Y ahí es donde, digamos, se produjo la salida pública. De hecho, el Iván compró fotografías de Collado y se hicieron exposiciones en la biblioteca de la calle Hospital, la biblioteca de la Generalitat. Luego se hizo también exposiciones en muchos sitios, en Railovsky, en el Círculo de Bellas Artes, y se acompañaban estas exposiciones de charlas y conferencias sobre la fotografía, es decir, tratando de enmarcar, y todos los que participamos ahí lo hicimos con la clara conciencia de, digamos, el descubrimiento a la sociedad. Y de hecho, por ejemplo, las marquesinas de los autobuses también se llenaron de fotografías de Collado, que duraron una temporada o un mes como mucho, creo. Como ya digo, teníamos la conciencia de estar exponiendo a la sociedad a alguien nuestro, ¿verdad?, que podía considerarse a la altura de Massach, con las diferencias naturales que podemos suponer todos, ¿no? Pero
que en Valencia no tuviéramos a nadie era una cosa demencial. Pero claro, en Valencia somos muy especiales, porque aquí tenemos a Jarque y aquí tenemos a Miguel de Miguel y un montón de gente, o Vicente Franco, y son gente que se van muriendo y se quedan las obras, digamos, en Afobal. O se quedan las... yo empecé a hacer, digamos, el catálogo de la fototeca y es impresionante, quiero decir, hay muchas cosas y que sin embargo no han salido o no hemos sabido darle salida. Y es una tarea, pues eso, que aquí en Valencia además, fijaros que hay una... se llama Pepe Huguet, es un hombre muy mayor y que tiene... él fundó lo que él llama la Academia de Fotografía Valenciana, que está es una perpendicular a la calle Valencia. Bueno, pues este hombre es un coleccionista y es un empresario, vamos, es el empresario que construyó prácticamente Benidorm, no os digo más. Es un hombre con recursos y con una afición y un amor por la fotografía y sobre todo desde el punto de vista coleccionismo importantísimo. Bueno, pues cuando alguien se digne digamos, a ir a su almacén que está en Burjasot o a su despacho, ¿no?, que está ahí ya digo, en una calle que no me acuerdo ahora, vamos, pues se descubrirá muchísimo. Pero qué decir, está todo pues por descubrir. Tenemos que tener en cuenta que por ejemplo, la Locheta se ha convertido, gracias a un trabajo hecho por la gente que más o menos hemos estado en Railovsky, pues hemos contribuido a crear la necesidad de meterse en ese fregado. Y entonces, pues a través de la Fundación Railovsky y la banca, en este caso creo que es Bancaja, de Alicante sobre todo, fijaros, dime. La CAM, Manolo. La CAM, vale. Pues fijaros bien que tampoco es Valencia, sino que es Alicante, porque tienen, yo no sé, más interés cultural. Pues se ha creado, pero tampoco veo yo que haya, digamos, un interés especial valenciano por resaltar o por crear, ¿vale? Esto es lo que nos diferencia, creo yo, de Cataluña, ¿no?, o de Barcelona en concreto. Y es una pena, porque material hay, interés el problema es que es minoritario. Bueno, llegamos de nuevo al límite de tiempo. Sí. Se nos hace muy corto esto, ¿eh? Esto es una maravilla. Pero bueno, sí que quiero decir que Vanessa había dicho que en el Museo Comarcal del Horta Sud, que le suena que fue, que bueno, que lo recuerda porque la vio. Entonces, pues, muy bien, sí. A verla la hubo. Sí. No sé si queréis que hagamos otra y continuemos. Yo quería comentar una cosa también. Y era que en el ensayo este que participamos Manolo y yo, que dirigió Manolo, en la Miss de Railovsky, en ese libro salen varias fotos de Collado y de Jarque, pero participaba, creo que eran con 6, ¿no, Manolo? Sí. Con 6 fotografías, que tuvimos el honor de ponerlas nuestras junto a él, o sea que... Sí, la verdad es que sí. Bueno. Pues yo, si os parece, haría una propuesta que la podremos discutir entre nosotros, si os parece, y tomar la decisión. Pero a mí me gustaría, en una próxima sesión, que puede ser en un mes o más adelante, hacer el análisis, pero ya de una fotografía, que podría ser la de los bajos de la iglesia de los Santos Juanes. Lo digo porque, en cierto modo, por un poco de oportunismo también, dado que ahora me imagino que todo el mundo pasa por la plaza para ver cómo ha quedado, aunque le falte retoques, ¿no?, pero cómo ha quedado respecto de cómo estaba. Entonces, esa diferencia entre lo que había y lo que hay